¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Muy buenas noches aquí en Lima, Perú. Estamos emitiendo el tercer episodio de esta segunda temporada en Nacidos con Propósito. Le damos a todos nuestros televidentes, seguidores de nuestro programa Nacidos con Propósito la bienvenida nuevamente a esta emisión de nuestro programa el día martes, como siempre, desarrollando temas que involucran la concepción y percepción de la Iglesia Cristiana de Jesucristo aquí en la tierra, temas muy importantes, relevantes dentro de nuestra sociedad, como ya lo hemos estado tocando en los últimos programas, así que le damos a todos la bienvenida y que puedan también compartir este programa, compartir en su Facebook, en sus redes sociales, darle un me gusta, también que se puedan comunicar al 926 11 113 283 926 113 283. Estamos saliendo en vivo desde Lima, Perú. Les saluda el hermano Belker Evalupino y estamos como todos los martes tocando un tema de relevancia para el pueblo cristiano evangélico diseminado por todas las partes del mundo en este año 2024. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante que tocar. Tal vez usted es cristiano evangélico reciente, tal vez usted lleva pocos días su vida cristiana y queremos pues tocar este tema porque cada cierto tiempo las autoridades de nuestra nación o los candidatos para postular a un lugar autoritativo dentro de nuestra nación eh, desfilan ingentemente a nuestras iglesias cristianas evangélicas. La pregunta es, ¿cuál es la posición correcta que debería optar el cristianismo evangélico en estos últimos tiempos que estamos viviendo? ¿Cuál es la postura? O si de repente la iglesia cristiana evangélica en el mundo pues debe desarrollar cierto rol político activo dentro de un partido político o quizás tal vez poner un presidente cristiano evangélico que nos represente a este pueblo llamado la Iglesia de Jesucristo. Sin lugar a dudas, todas estas preguntas intentaremos responderla en el desarrollo de nuestro programa, pero también queremos que usted pueda interactuar con nosotros a través de sus preguntas, sus llamadas, sus cuestionamientos. Y queremos pues ya comenzar introduciéndonos en el tema y en el desarrollo del tema. Hay mucho por qué hablar, hay mucho por qué tocar y antes de todo queremos dar paso a la lectura de la palabra de Dios, así que si nos puede acompañar abriendo su Biblia en el libro de Romanos capítulo 13 para leer juntos la palabra del Señor. Romanos capítulo 13, sométase, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Romanos capítulo 13, el verso 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La palabra de Dios es clara en este inicio de nuestro tema, en un tema muy interesante, ¿cuál es la postura de un cristiano frente a un gobierno? ¿Cuál es el rol que debe optar o tomar el cristiano frente a las autoridades civiles de la nación donde le ha tocado pues vivir y convivir dentro de una sociedad? Antes del desarrollo de este programa queremos empezar desarrollando este tema con un didáctico, una didáctica nota que ha producido la producción, valga la redundancia, de nuestro programa. Adelante, por favor. En los últimos años, la participación activa de la Iglesia cristiana en la política ha generado un intenso debate en diferentes sectores de la sociedad.
Desde algunos puntos de vista, se argumenta que la intervención de líderes religiosos en asuntos políticos puede influir en la agenda pública y en las decisiones gubernamentales. Sin embargo, hay quienes sostienen que este tipo de participación va en contra del verdadero llamado de los cristianos. Precisamente porque ha habido alianzas con el poder, con poderes establecidos, y porque se ha entendido que participación política es equivalente a participación partidista, a casarse o a hacer acuerdos, alianzas con un partido o un grupo político. Y por lo general son grupos políticos que tienen intereses negativos, egoístas. Históricamente, la Iglesia cristiana ha desempeñado un papel importante en la esfera política, especialmente en países donde su influencia es significativa. Desde respaldar candidatos específicos hasta abogar por políticas públicas que reflejen sus valores morales. En Perú, los líderes cristianos han buscado influir en el curso de la política nacional, obteniendo una gran participación a principios de los años 80 con Alberto Fujimori y posteriormente con Humberto Lay. La victoria de Fujimori dispuso que 18 evangélicos llegaran al Congreso, y el pastor Carlos García y García asumió como segundo vicepresidente. Pero Fujimori se fue desvinculando rápidamente de sus bases evangélicas y finalmente tomó el Congreso en un autogolpe de Estado. El pastor García se opuso al giro autoritario, debiendo buscar asilo en la embajada argentina. Luego se alejó de la política, dedicándose solo al ministerio. Otra figura evangélica en la política peruana es del pastor Humberto Layzún. Inició su carrera política participando de las comisiones anticorrupción. Fundó el partido Restauración Nacional junto a otros líderes evangélicos para las elecciones del 2006. Finalmente abandonó la política en 2016 y su partido se refundó, alejándose de sus raíces evangélicas. Sin embargo, surge la pregunta: ¿es apropiado que la Iglesia cristiana se involucre tan directamente en la política? Algunos argumentan que la separación entre la Iglesia y el Estado es fundamental para garantizar la libertad religiosa y proteger los derechos de todas las personas, independientemente de sus creencias. Además, sostienen que la política es un ámbito secular donde deben primar los intereses colectivos por encima de las convicciones religiosas individuales. Yo veo que a los cristianos les han tendido una trampa y han tenido éxito en meterlos en esa trampa. Esa trampa ha consistido en mutilar la unidad de la identidad. ¿Qué significa esto? Significa que el yo es una unidad de sentido. Yo no puedo estar mutilado y decir adentro del templo soy cristiano, pero cuando voy a votar, pues la política y la religión están separadas, entonces yo voy a votar como un no cristiano. Si vos sos una persona de fe, dado que nuestro Estado es laico, o sea, significa que el Estado no toma partido por una religión, se supone, vos a la hora de participar en política tenés que deshacerte de esa parte de tu yo que cree en Dios. Por eso muchos dicen, no, ¿por qué estamos hablando de política dentro de la iglesia? Porque en la política se habla de la iglesia. De hecho, la política está metida contra la iglesia hoy en día en Occidente, en casi todos lados. Muchos plantean que los cristianos deben reconsiderar su participación en la política, ya que esto podría desviar su atención del verdadero propósito de su fe. En lugar de buscar influir en el poder político, algunos argumentan que los cristianos deberían enfocarse en predicar el evangelio, servir a sus comunidades y abogar por la justicia social desde un enfoque más amplio y no partidista. Bueno, como hemos visualizado, el didáctico y muy informativo nota de este programa, de la producción, pues como introducción al desarrollo de nuestro tema, un tema muy relevante, como vuelvo a repetir, muy importante para que cada cristiano pueda sacar sus conclusiones personales y pueda también desarrollar un pensamiento crítico, analítico en cuanto a los últimos acontecimientos que nos han acompañado. Hemos retrocedido pues mediante esta nota hasta 1990, un desconocido Alberto Fujimori llegó a la presidencia
justamente la gente atribuye a esto al grupo de apoyo de las iglesias evangélicas cristianas en el Perú. Como bien dice la nota, también una gran cantidad de congresistas, muchos de ellos con un cargo ministerial, pastores, evangelistas, maestros dentro de la iglesia, llegaron pues al Congreso, incluso uno llegó a ser ministro de Estado. No sin antes, bueno, pues como todos sabemos, en 1992, 5 de abril, Fujimori pues tuvo la idea de hacerse un autogolpe cerrando el Congreso y sacando los tanques a la calle. Mucha gente condenó eso, algunos seguidores de él, algunos partidarios, mucha gente se fue del país, muchos renegaron de esa actitud porque era obviamente anticonstitucional. Pero desarrollando un poquito la historia, aparte, pondremos aparte, pues queremos abocarnos ya en el desarrollo de este programa mediante algunos datos y algunas evidencias que tenemos. ¿Qué es lo que opina la constitución política de nuestro país? Aquí hay una constitución política y para aquellos que no saben, en el artículo 50 de nuestra constitución política del Perú, obviamente del Estado, dentro de un régimen, dice lo siguiente, cito, dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú y le presta su colaboración. Entonces, aunque nosotros tenemos un Estado laico, eso quiere decir que es adenominacional, no hay una religión oficial, el Estado es un Estado laico, pero en el artículo de nuestra Carta Magna considera a la Iglesia Católica Romana como una representación de la identidad de cultura, historia y moral. Y para nosotros los creyentes, al menos en esta parte de Lima, Perú, es muy importante la participación y el reconocimiento de la Iglesia Católica Romana por parte del Estado, de tal manera que el Perú es uno de los pocos países que queda en este planeta quien no se ha alineado a políticas como la identidad de género, la ideología de género, el aborto, la eutanasia, la legalización de las drogas, el matrimonio igualitario, etcétera. Y es justamente los ataques de estos grupos o estos colectivos progresistas justamente contra la Iglesia Católica Romana. Incluso estos grupos vanguardistas, progresistas, han llegado a atentar contra los templos de las iglesias católicas, cosa que nosotros denunciamos. Ahora bien, la pregunta es, o la primera pregunta que se puede desarrollar en este programa y en este tema es, ¿cuán importante es el rol de la iglesia cristiana activa dentro de una política de Estado? Nosotros, este Congreso de 120 congresistas, o 130, perdón, tiene dentro de la iglesia, dentro del Congreso congresistas confesos como el señor Muñante, como la señora Milagros Aguayo, pastora de la iglesia Agua Viva. Creo que el señor Muñante también es pastor. Hay otros también congresistas que participan activamente en política desarrollando cargos públicos dentro del Congreso. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la gran mayoría de iglesias cristianas en su confesión de fe? La gran mayoría de las iglesias cristianas evangélicas, tanto como Alianza Cristiana Misionera, las Asambleas de Dios, Movimiento Misionero Mundial, en toda su confesión de fe, en todos los manuales que ellos proclaman, prohíben a sus miembros una participación activa en la política. Limitan, sí, la participación de cada miembro. No, nosotros como cristianos evangélicos no tenemos una participación proselitista para ninguna corriente política, ideológica, ya sea socialista, capitalista. No tenemos nosotros. Incluso hemos leído los testigos de Jehová,
que es una iglesia no cristiana, es una congregación no cristiana evangélica, los testigos de Jehová impiden a sus miembros o a sus fieles desarrollar un voto civil. Ellos asisten a las elecciones, ellos entran a la cámara, toman la cédula y simplemente no votan por nadie, porque piensan ellos que el cristiano o un creyente debe ser apolítico, no debe meterse, no debe ser proselitista ni apoyar ningún partido político en la tierra. Igual la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Tiempos, la Iglesia mormona, también comúnmente llamada mormona, también prohíbe a sus fieles, a sus miembros, participar activamente en política. Y esto es algo contradictorio, ya que en Estados Unidos los grandes cargos, creo que incluso vicepresidentes de la República han llegado a ese cargo justamente siendo o perteneciendo a la Iglesia de los Santos de Jesucristo de los Últimos Días. Bueno, ahí hay una contradicción en esa iglesia o en esa congregación no cristiana, no evangélica, pero la gran mayoría de confesiones de fe de las iglesias cristianas evangélicas ponen aparte su participación dentro de un partido político. Sin embargo, hemos nosotros tenido por un buen tiempo al pastor también de Alianza Cristiana Misionera, el pastor Julio Rosas, quien perteneció en su debido momento a Alianza por el Progreso primero y posteriormente a Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, y obviamente tuvo la elección en ser congresista. Ahora bien, la gran mayoría de ustedes estarán pensando, pero bueno, necesitamos una representación dentro de las autoridades, dentro del Congreso, para prohibir unas leyes, para ejercer cierta batalla cultural. Es cierto, y la verdad, estamos agradecidos con todos aquellos que de una u otra manera han impedido que se impongan políticas a favor del progresismo, a favor del relativismo moral. Hasta hace poco, un congresista quiso proponer como una ley dentro de una asamblea de educación que las niñas menores de edad podrían tener relaciones sexuales. Eso es totalmente denunciable, criticable, cuestionable, y ese es como muchos incluso la ministra de la Mujer en ese entonces llegó a decir que era algo abominable pensar que una menor de edad pudiese tener o ejercer su libre sexualidad, ¿verdad? Incluso con un mayor de edad. Y para eso estaban los congresistas, quienes pueden decir que son creyentes para votar en contra, para anular, para contrarrestar o para sacar una ley que intenta prevalecer la moral cristiana dentro de la sociedad. Aquí el cuestionamiento es tal vez qué tan provechoso o hasta cuándo intentaremos luchar contra esta marea a favor de la nueva batalla cultural que estamos viviendo. En Francia, hasta no hace poco, en Francia, creo que 15 días atrás, se ha aprobado dentro de su constitución el derecho al aborto. El derecho al aborto se ha instalado dentro de su constitución política. Ahora pues, así como hay derecho a la educación, hay derecho a la libertad, hay derecho a la creencia, a la fe, hay una libertad en Francia, también ahora es un derecho interrumpir, entre comillas, porque aquí se usa ese eufemismo, ¿verdad? Interrumpir el embarazo, por pocas palabras, abortar a un bebé. ¿Qué tanto o hasta qué punto la nación del Perú intentará, obtendrá esa lucha que hasta ahorita le ha sido favorable? ¿Con quién tendríamos nosotros que pactar? Si nosotros somos cristianos, tendríamos que pactar
con partidos políticos no necesariamente creyentes. Y es así que cada cierto tiempo, en cada fiesta de la democracia que existe al nosotros asistir a nuestras urnas y votar por nuestras autoridades, cada cierto tiempo nosotros vamos viendo desfiles de los candidatos de diferentes tiendas políticas asistiendo a cultos, asistiendo a eventos cristianos, incluso tomando la palabra, tomando el micrófono y pues siempre dando la promesa que si ellos son elegidos, la familia va a prevalecer. Siempre están ofreciendo que los valores o los principios morales judeo-cristianos que se han instaurado desde el inicio de la creación del Estado peruano van a prevalecer, no al aborto, somos pro vida, no a la ideología de género, mantenemos el modelo familiar hombre-mujer. Y la gran mayoría de cristianos, como dice Agustín Laje en la nota que acabamos de ver, pues dice que la gran mayoría del pueblo evangélico son engañados, son seducidos. Y bueno, ¿a quién no, verdad? ¿A quién no le gustaría tener un presidente cristiano, un presidente temeroso de Dios? Y por supuesto que sí. Pero ¿hasta cuándo la iglesia va a depender de un hombre para frenar esta ola que casi es infrenable, que casi es un tsunami que va a arrasar sí o sí los valores cristianos? ¿Solamente son paliativos? ¿Serán paliativos solamente escoger una autoridad que pueda simpatizar con nuestros valores y nuestros morales? Y nuestro valor moral, vemos en El Salvador al señor Bukele, quien en el momento que inaugura una represa o un evento, cuando se va a la ONU y a la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, da gracias a Dios, saluda a su esposa, ora incluso dando gracias a Dios, y eso es pues muy bueno. A una persona creyente que escucha, pues da gloria a Dios. Vemos a nosotros al presidente recientemente electo, creo que fue en diciembre, Milei, en Argentina. Él cita la Biblia, él en su lucha contra el socialismo y el comunismo, dice que Dios defiende el capitalismo, incluso cita la palabra de Dios y está obviamente derogando ciertas políticas que fueron admitidas en este decenio que gobernó la Argentina, lamentablemente, este decenio de Cristina y su esposo Alberto Fernández de Kirchner, donde se desarrollaron leyes terribles como la educación sexual integral, la creación de INADI, que era un departamento estatal donde se recibían pues denuncias a favor de o en contra de la discriminación de género, a favor del aborto, políticas que lamentablemente han disminuido la moral argentina. Gracias a Dios, la reacción ahora de toda la nación argentina para poder elegir al señor Milei. Nosotros vemos también en Bolivia una mujer quien asumió la presidencia luego de que se vetara al señor Evo Morales, la señora Janine Áñez, yendo a jurar con la Biblia, levantando el brazo. ¿Qué tan provechoso puede ser para la iglesia cristiana de nuestros días tener un gobernante cristiano? Siempre fue así. La historia, ¿qué nos dice? ¿Cómo veían los historiadores las conductas y el comportamiento de la iglesia cristiana en tiempos primitivos? Vamos a leer y quiero citar al historiador Tácito, un historiador de los primeros siglos de la iglesia cristiana.
Dice el historiador Tácito, quien reportó que los cristianos fueron ejecutados por Nerón no por sus creencias religiosas, sino por su odio a la raza humana. Nerón dijo, supuestamente los cristianos menosprecian y dan su alejamiento de las maneras comunes de vivir y por ello no quieren involucrarse en el sistema. Esto era la conducta de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, cristiana, siempre era distante al poder, siempre era distante a lo cívico, a la sociedad, se mantenía al margen. No querían involucrarse, era una iglesia santa según la concepción de la Biblia. No querían involucrarse en ningún acto y en ese momento, Romanos capítulo 13, aún a pesar de tener un dictador como emperador, como fue Nerón, quien culpó posteriormente a los cristianos del incendio terrible que fue en Roma, muchos dicen que Nerón fue quien mandó a incendiar Roma para justamente volver a reconstruirla, y mientras se incendiaba Roma, él veía de su balcón y sonreía. Obviamente necesitaba culpar a alguien y justamente culpó a los cristianos primitivos de la iglesia de Roma. Y ahí en ese momento, justamente el apóstol Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad puesta de parte, sino puesta por parte de Dios. El apóstol Pablo, a través, siendo usado por el Espíritu Santo, nunca mandó a una insurrección, a una rebelión contra el emperador Nerón, aún a pesar de que este era un hombre dictador, prepotente, poco intransigente, ¿verdad?, contra la iglesia cristiana. Vamos a leer el libro de Juan también, para nosotros entender un poco más si la iglesia cristiana debe estar activa dentro del ámbito político de cada país. Juan capítulo 6, el verso 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vamos a repetirlo, acompáñenme abriendo su Biblia. Esto es ABN Radio, Nacidos con Propósito. Estamos tocando el tema el cristiano y el gobierno. Dice así Juan capítulo 6, el verso 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. La idea de la nación judía, al estar sometida al imperio romano y ver un buen candidato para que sea el rey de los judíos, no les disgustaba. Ellos querían un libertador, ellos querían una insurrección, ellos querían un caudillo. Ellos estaban esperando a alguien quien los liberte de esta esclavitud, de esta humillante esclavitud por las cuales estaban sufriendo de parte de Roma. Incluso, como usted bien sabe, la pregunta que le hicieron a Jesucristo, justamente, si deberían seguir pagando impuestos, si era algo lícito. Ellos, pues, los judíos, en ese momento, pues, entendían que pagar tributos a un imperio pagano, un imperio que no conocía de Dios, que no entendía de Dios, pues era algo terrible. Entonces le preguntaron a Jesucristo, a nuestro Maestro, a nuestro Señor, si era lícito pagar impuestos. Él obviamente no dijo, no, es un gobierno de Satanás, es un gobierno o una autoridad puesta por el demonio, así que de ahora en adelante yo digo como maestro que no vamos a pagar impuestos. Por el contrario, Jesucristo en su sabiduría, él dijo, dad al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Hasta aquí el primer bloque de nuestro programa, y este tema está muy interesante, hay mucho por adelante, no se despegue de la transmisión. Este es el primer corte, mandamos a la pausa, no sin antes
invitarlos a ustedes a que puedan suscribirse a nuestras redes sociales, descargar la aplicación Somos ABN Radio. Llámenos, comuníquenos a nuestro WhatsApp al 926-113283 y síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. También estamos en las plataformas musicales como Spotify Podcast y Google Podcast, y también en nuestras páginas web ABN Radio y ABN Radio Podcast, y también en las aplicaciones móviles de Android en Google Play, ABN y ABN Plus. Así que no se mueva, continúe con nosotros a través de esta transmisión de Nacidos con Propósito. Estamos tocando el tema el cristiano y el gobierno. No se mueva, que Dios le bendiga. Regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a Nacidos con Propósito, siempre por ABN Radio. Les saluda el hermano Belker Ebalú y estamos continuando con nuestro programa el día de hoy llamado o titulado con el tema el cristiano y el gobierno. Dios nos ha llamado a una revolución social, Dios nos ha llamado a tener una participación activa dentro de una política de la nación o de nuestra nación. Queremos continuar con este programa desarrollando el tema, no sin antes leer la palabra de Dios. Juan capítulo 18, el verso 36. Juan capítulo 18, el verso 36, queremos que usted nos acompañe abriendo la Biblia y podemos leer juntos. Dice así en el Evangelio de San Juan capítulo 18, el verso 36. Respondiendo Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Queremos continuar con esta cita bíblica, con el registro histórico de un discípulo directo de los apóstoles de la iglesia primitiva al inicio del cristianismo. Tertuliano dice que los cristianos eran una asociación entregada no a la manipulación política, sino a inculcar principios morales en sus miembros y a preparar a las personas para vivir de manera virtuosa. Hemos situado al historiador Tácito, hemos situado a Tertuliano, y la historia nos da una evidencia de la conducta que disponían, ¿verdad?, los primeros cristianos después de la ascensión de su Señor y su Maestro Jesucristo, de su líder, quien comenzó a prometer el regreso. Entonces, nosotros hemos visto, pues, lamentablemente, esa conjunción de política y religión que lamentablemente siempre ha terminado fracasando. Ya hemos visto al inicio del programa, tras una nota, la relación que hubo entre el señor Alberto Fujimori y un grupo de iglesias cristianas evangélicas. También nosotros debemos, desde aquí, desde ABN Radio, es nuestra postura en Nacidos con Propósito, que nosotros no somos sola iglesia, nosotros somos sola escritura. Nosotros no tenemos a la iglesia como única autoridad de fe y conducta. La iglesia, los líderes pueden equivocarse, pueden tomar en su intento de servir a Dios, en su intento de retrotraer ciertas políticas y ciertas acciones que puede desarrollar o imponer ciertos gobiernos políticos dictatoriales, progresistas. No deseamos nosotros interrumpir el marco o el transcurso de la escatología teológica dentro de nuestra nación. Nosotros, como vuelvo a repetir, entendemos eso como cristianos evangélicos, y la gran mayoría de iglesias cristianas justamente propugnan, declaran en sus confesiones de fe que los cristianos deben tener o estar al margen y tener una posición distante de cualquier activismo político. No nos identificamos con ninguna casa partidaria de las que ya existen. Radio. Si bien es cierto, el que un líder sea creyente o tenga cierto temor no garantiza tampoco
que nosotros vivamos quieta y piadosamente, como lo dice 1 Timoteo. Nosotros tenemos los casos de Biden, Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos, quien es un católico confeso, que pues ha destruido, según los académicos, la moral y justamente algunos lineamientos políticos de los Estados Unidos. Es casi una debacle ahorita los Estados Unidos, la economía está deteriorada, los valores morales, la migración, el aborto y toda la ideología de género. Incluso hay cuestionamientos en su moral del señor Joe Biden. Otro cristiano, confeso, también es Nicolás Maduro, quien él en cada alocución que él tiene, en cada meeting que él tiene, siempre dice que es un cristiano activo, practicante. Entonces, no necesariamente un líder político autodenominado, creyente, sujeto a las costumbres y a los principios, supuestamente, un pseudo cristiano creyente, va a traer o es pues evidencia de una moral y de cierto éxito en el desarrollo de la política. Siempre se ha visto que el primer revolucionario social era Jesucristo. Hay algunas personas que incluso optan por esa falacia diciendo que Jesucristo fue el primero revolucionario social y dando pues a entender que el pobre debería ser reivindicado dentro de la sociedad. No hay nada más falso que eso. Jesucristo no vino a restablecer a los pobres a través de un partido político, o sea, el socialismo, para nada. Él vino a restituirlo de una manera espiritual. La Biblia dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nunca Jesucristo vino pues a instaurar una revolución social. Por el contrario, la iglesia primitiva, a través de sus apóstoles, a través de los discípulos de Cristo, en varias oportunidades sí han dicho que que la iglesia debe ser veedora y la protectora justamente de poblaciones vulnerables como un huérfano, el extranjero, la viuda y el pobre. Y en varias iglesias a través del Nuevo Testamento se ha considerado pues que no todos eran ricos. Jesucristo sí tuvo cierta participación con esa casta, si se puede llamar así, adinerada, como Zaqueo, como José de Arimatea, y quien Jesucristo pues los evangelizó y cambiaron. Cualquier cristiano que intente al menos postular que un cambio social tendría que ser derivado de una condición dentro de un partido político o dentro de una posición suprema dentro de un Estado, está totalmente equivocado. El cambio aquí, o lo que propone el cristianismo, es un cambio no solamente moral, sino un cambio del corazón, y eso solamente lo hace Dios. Vamos posteriormente a seguir desarrollando este tema, pero no sin antes queremos invitarles a ustedes, ya para pasar al área de las preguntas, que puedan comunicarse con nosotros. Ahí está en la parte de abajo de los monitores de la pantalla está el número de WhatsApp. Queremos oírlo, queremos responder algunas preguntas al WhatsApp. Comuníquese con nosotros 926-113-283, 926-113-283. Queremos seguir leyendo la palabra de Dios para posteriormente pasar a las preguntas. ¿Cuál es la ciudadanía del creyente? Primera de Pedro, acompáñenos por favor abriendo su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 11. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 11 dice: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, la visualización que tiene el Espíritu Santo justamente a este pueblo,
a esta nación ahora llamada cristiana, Iglesia de Cristo, la esposa de Jesucristo, es una iglesia peregrina dentro del pueblo. Para nada, nunca se ha propugnado incluso establecer un Estado cristiano. No existen países cristianos. Existen líderes creyentes, líderes con cierta cultura cristiana o judeo-cristiana. Nosotros vemos a Donald Trump, pues quien su madre es una iglesia, perdón, su madre o la mamá de Donald Trump, pues es una fiel bautista, quien enseñó a su hijo los valores y los principios cristianos. Él en su primera, al asumir el cargo como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump agradeció a Dios y mostró una Biblia que le regaló o fue un regalo de su madre. No existen naciones cristianas, no existen gobiernos cristianos, solamente hay líderes con una cultura y un trasfondo histórico, moral, cristiano. Continuamos, no sé si podemos ya comenzar con las preguntas. Vamos a leer. Ok, vamos a leerlo aquí, se han comunicado con algunas preguntas. Dice, ¿cuáles son los riesgos de permitir que un pastor participe en política considerando la posible polarización y división que podría generar dentro de su congregación y la sociedad en general? Importantísima pregunta. Y les invocamos a todos nuestros televidentes que pueden hacer sus preguntas a través de nuestro WhatsApp que está apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Vamos a repetir la pregunta. ¿Cuáles son los riesgos de permitir que un pastor, una persona, un cristiano con un cargo ministerial participe en política considerando la posible polarización? Rápidamente a mí se me salta la cita de 2 de Timoteo, que dice que nadie que haya sido llamado o ningún soldado que haya sido llamado se enrede en los negocios de esta vida. Eso está en el libro de 2 de Timoteo. Entonces es evidente que la exclusividad del llamado a un pastorado y el don que Dios ha puesto a ese hombre para tomar el pastorado de la iglesia se ve interrumpido cuando él decide postular un cargo político. Cuando él piensa, cuando este pastor, cuando este hombre de Dios, al asumir un cargo y un llamado divino, un llamado supremo del Dios del universo, para que pueda estar al frente de una congregación, para que pueda pastorear a las ovejas de Jesucristo, él piensa y dice, bueno, no voy a hacer nada frente a una iglesia. Yo quiero un cambio social y la única manera de hacer un cambio social es estando en un escaño en el parlamento o de repente sentándome en un sillón municipal o de repente intentando pues sentarme en el sillón presidencial. Nada más equivocado que eso. Nada más equivocado que eso. Eso nunca va a pasar. Dios no lo ha permitido, pero tampoco quiere decir que la iglesia cristiana evangélica no puede pronunciarse frente a algunas políticas y algunas acciones que ellos consideran que vaya en contra de la unidad de la sociedad. La iglesia cristiana, de todas las diferentes denominaciones y confesiones de fe, han emitido a través de documentos, a través de notas a la prensa, su rechazo total a las políticas contra el aborto, la ideología de género, el matrimonio igualitario, el lenguaje inclusivo en las escuelas. Por supuesto que la iglesia cristiana debe emitir un mensaje de oposición frente a estas imposiciones que no son naturales. Por supuesto que sí. Y la iglesia cristiana debe seguir militando cívicamente desde una esquina, pero nunca puede renunciar a su labor evangelista y tener como fin desarrollar un cargo público. Siguiente pregunta. ¿Se enfrenta un cristiano a un dilema moral al votar por candidatos políticos acusados de corrupción considerando los principios éticos de su fe? Por supuesto que sí.
Muchas gracias por las preguntas, sigan comunicándose con nosotros, vamos a repetirla. ¿Se enfrenta un cristiano a un dilema moral? Por supuesto que sí. La única manera de que un cristiano evite justamente el dilema moral de postular a un cargo público, sea congresista, ahora que se ha aprobado aquí en Perú la bicameralidad, sea diputado o senador, justamente va a traerle a él y a sus compañeros de fe un dilema moral. ¿Por qué? Porque el líder de ese partido político tiene como 20 denuncias, tiene 2 mujeres, tienen videos incluso cobrando a sus empleados, los, entre comillas, mochasueldo. El líder, el que está al frente, el fundador del partido, está en la cárcel incluso, es un corrupto total, pero el cristiano, el pastor, el ministro de la fe de la iglesia decide postular en ese partido político, y obviamente que va a tener conflictos morales, no solamente él, su familia, sino también la iglesia. La iglesia ve que el pastor, quien está siendo el heraldo de la verdad, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, pues está postulando por un partido no tan moral y lleno de mentiras. Por supuesto que va a traer y que no están bien. ¿Es ético? Continuamos con las preguntas que están muy interesantes. ¿Es ético que la iglesia utilice su influencia para respaldar a candidatos políticos específicos o para abogar por políticas que reflejen sus valores religiosos? ¿Es ético que la iglesia utilice su influencia para respaldar a candidatos políticos específicos o para abogar por políticas que reflejen sus valores religiosos? No lo es, no es eso. No, la iglesia cristiana evangélica y la diseminada por todo el mundo, la iglesia protestante, no debe poner en riesgo la ética y la moral cristiana para obtener justamente ellos una vivencia o una convivencia ceñida a los patrones morales que ellos declaran, que ellos confesan. ¿Cuál es entonces la correcta postura? Ok, hermano Bel, si usted no me permite apoyar a un determinado congresista, a un determinado partido político, ya que él incluso nosotros hemos visto a la señora Keiko Fujimori firmando un documento diciendo: yo voy aquí a través de ese documento, el cual yo firmo, y estoy reconociendo y me comprometo a defender a la familia tradicional. Entonces, bueno, si usted firma ese documento, pues cuente con nuestro apoyo, cuente con nuestros votos. Eso no es ético. Eso no está bien, porque justamente condiciona al elector, a la libertad del elector. Y eso es nuestra libertad que todos los seres humanos tenemos. Si usted quiere votar por Pedro Castillo, bueno, a mi parecer no creo que el socialismo, el comunismo armonice con el cristianismo. Pero bueno, si usted decide, si usted considera que un gobierno con esos colores políticos va a traer beneficio, pues adelante. Pero no es ético que la iglesia cristiana evangélica se incline a apoyar a ciertos candidatos específicos. Vamos a leer. Entonces, ¿cómo puedo yo? Usted dirá, ¿cómo puedo yo hacer que mi autoridad ya es elegida a través del voto democrático pueda mantenerse en mis lineamientos? 1 Timoteo capítulo 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad, en toda obra buena y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador.
La palabra de Dios es clara que el único rol de la iglesia peregrina, de la iglesia que está de pasada en este mundo, de la iglesia sacada afuera, ¿verdad? Es justamente la oración. Exhorto, dice el apóstol Pablo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos aquellos que están en eminencia. ¿Para qué? Con el propósito de que usted y yo podamos vivir quieta y reposadamente. No hay un llamado al activismo político, no hay un llamado a una cierta simpatización ante un determinado partido político, por más que ese partido político me prometa a mí vivir quieta y reposadamente. Porque nosotros estamos ya ahí renunciando a ese llamado y justamente renunciando a esa exhortación e intentando nosotros vivir quieta y reposadamente, apostando y depositando nuestra confianza en un hombre. Y justamente siempre ha ido, cuando hay esa combinación, esa conjugación entre fe y política, la gran mayoría de veces nos ha ido mal, nos ha ido muy mal. Vamos a continuar. ¿La iglesia puede tener una postura política de izquierda o de derecha? No debería tener. La iglesia cristiana no es de izquierda y tampoco de derecha. No es capitalista ni tampoco socialista. La iglesia cristiana es contestataria. La iglesia cristiana emite su opinión, sale a las calles con parlante en mano y comienza a denunciar el pecado, venga de la derecha o venga de la izquierda. Venga la corrupción desde el capitalismo, desde el mercantilismo, o venga la corrupción del socialismo y comunismo. Mayormente se ha visto esta actitud y este comportamiento dictatorial de parte del socialismo y comunismo. Incluso los grandes líderes comunistas siempre han estado en contra de la fe cristiana. Incluso la gran mayoría son ateos, agnósticos. La gran mayoría, no necesariamente el capitalismo representa una fe en Cristo o en Dios, para nada. El señor Mario Vargas Llosa, quien defendía el capitalismo en los años 90, es agnóstico hasta nuestros días. Entonces, no necesariamente la iglesia no es de izquierda, no es de derecha, la iglesia es contestataria. La Biblia dice que en los últimos tiempos muchos nos matarán pensando que hacen la obra de Dios. La iglesia va a ser perseguida. La iglesia en Corea del Norte está siendo muerta. La iglesia en China está siendo subyugada a través del imperio chino, de este gobierno chino. Entonces, a nadie se le ha ocurrido, pues, intentar al menos en estos países, pues, desarrollar un partido político cristiano o evangélico para justamente redimir la fe de la iglesia cristiana. ¿Pueden las iglesias cristianas tener partidos políticos? En mi opinión, y creo que la gran mayoría de todas las confesiones de fe cristianos evangélicas, la respuesta es no. No puede. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un oficio, la iglesia está llamada para un propósito. Ese es el propósito de la iglesia, evangelizar a través de un cambio y una reforma social a través y por medio del evangelio de Dios. Amén. La gloria sea para Dios. Es apropiado que un pastor cuya vocación espiritual implica guiar y edificar a su rebaño dedique tiempo y recursos significativos a actividades políticas en lugar de centrarse en el cuidado espiritual y el crecimiento de su comunidad. No es apropiado. Nosotros hemos visto a varios pastores que han tentado un cargo público y bueno, no sé si es gracias a Dios. Gracias a Dios, la verdad digo yo, que no han llegado justamente a desarrollar cargos públicos. Es preferible que la iglesia se centre en su misión espiritual y la predicación del evangelio en lugar de distraerse con asuntos políticos, terrenales y temporales. Y ahí viene justamente
la doctrina de la Iglesia Católica, ¿verdad? Ahí por los años, o el siglo XIV, la Iglesia Católica Romana propugnó la doctrina de las dos espadas, un gobierno eterno y un gobierno temporal. Esta carta fue emitida por el Papa Bonifacio VIII frente a Felipe el Hermoso, un rey de Inglaterra justamente que necesitaba el dinero, pero el Papa Bonifacio VIII mandó una carta una bula, llamada Unam Sanctum, donde él decía que toda criatura para alcanzar la salvación de su alma debía estar sometida al Papa o al Sumo Pontífice Romano. Nosotros no podemos hacer tal cosa. Nosotros, la Iglesia Cristiana Evangélica, la Iglesia Cristiana Ortodoxa, no puede emitir tal pronunciamiento, ¿verdad?, para preservar ciertos intereses. Así que no es apropiado que un pastor o un líder religioso cristiano evangélico cuya vocación espiritual implica guiar, edificar, alimentar, fiscalizar, supervisar, eso justamente es la palabra presbíteros, supervisor de la iglesia cristiana, de las ovejas, pueda tomar su atención, sus recursos, su simpatía para postular un cargo público. ¿Ustedes se imaginan si estos famosos pastores de las redes sociales como Dante Gebel, Guillermo Maldonado, postularían a un cargo público en sus países? Es muy probable que cuenten con el apoyo de la gran mayoría de la iglesia cristiana, porque, entre comillas, piensan que son buenos administradores del gobierno. ¿Debería la iglesia participar activamente en política para promover políticas? Bueno, es casi parecida esta pregunta a la que ya hemos contestado, que reflejen sus valores morales y éticos en la sociedad. ¿Debería la iglesia participar activamente en política? Activamente no. Yo creo que no es conveniente activamente, pero como vuelvo a repetir, la iglesia cristiana evangélica o de cualquier denominación sí puede emitir su postura frente a algunos temas sociales, como la legalización de las drogas, el apoyo al matrimonio gay, el lenguaje inclusivo. Yo creo que sí, la iglesia debe haber ciertos pronunciamientos, incluso muchos entonces preguntarán cuándo o en qué momento la iglesia debe demostrar una insurrección o una desobediencia civil a sus autoridades. Cuando el riesgo de la libertad cristiana a adorar justamente esté pasando por momentos difíciles. Cuando está en riesgo nuestra libertad religiosa, nuestra libertad cristiana, es en ese momento que la iglesia está llamada a una desobediencia social o una desobediencia civil. Ya dice en el libro de Hechos, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, cuando se le prohibió el predicar el evangelio a los apóstoles, justamente el apóstol Pedro dijo, juzgad vosotros si es mucho mejor obedecer a los hombres que a Dios. Por supuesto, la respuesta es obedecer a Dios. Es en ese momento cuando nuestra libertad y nuestros valores están siendo debilitados, están siendo puestos en riesgo, es cuando la iglesia de Jesucristo tiene que enfrentar una batalla moral y una batalla ética. Tener cristianos, ya estamos en el último segmento de nuestro programa, tener cristianos en la política o un pastor en la presidencia, ¿nos garantiza un país libre de mal y corrupción? Yo, en mi humilde opinión, creo que un pastor o un cristiano verdadero nunca llegará a ser presidente de ninguna nación. Eso es mi punto de vista. Creo que ningún cristiano. Ahora, si me lo ponen a mí, si me lo proponen, obviamente yo voy a contestar que espero que sí. Espero que sí, la verdad, que llegue un rey, un
un presidente que tenga temor de Dios, que se levante a ayunar, que invoque ayuno social a toda la nación, que pueda pues permitir que la Biblia se pueda abrir en las escuelas, que pueda pues abolir el aborto, que pueda pues que la iglesia cristiana evangélica pueda estar activa en centros penitenciarios, en orfanatos, y que la Biblia pues haga este hombre que se pasee por todo Lima, por todo el Perú. Por supuesto que nos encantaría que un pastor cristiano o un hombre, un hijo de Dios, llegare pues a tal grado de autoridad en nuestra nación. Pero sinceramente creo que esto nunca va a pasar. Siempre la política hay pactos. La política es un consenso con la corrupción. La política per se es corrupta. ¿Por qué? Porque el hombre se corrompe. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento hombres de Dios, Samuel, y la Biblia dice que ellos me han desechado, dice Dios. Dios dice, ellos me desecharon para poner ellos su rey. Y cuando eligieron la nación de Israel a un rey llamado Saúl, se corrompió. Cuando pusieron a David, se corrompió. Cuando pusieron a Salomón, se corrompió. ¿Y quién más que David, que era un hombre conforme al corazón de Dios? Entonces, no garantiza que una persona, por más cristiana que sea, nosotros los cristianos vamos a ser librados del mal. Por el contrario, la Biblia dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Los apóstoles dictan en sus cartas que la persecución de los cristianos es algo normal y es algo habitual, y que debemos estar preparados para esa actividad. Y hoy más que nunca en Ucrania se está viendo la persecución de la iglesia ortodoxa, y en varios países, en varias naciones. El presidente de Ucrania es Zelensky, quien es judío, y justamente está persiguiendo a la iglesia ortodoxa rusa dentro de Ucrania. Entonces no hay ninguna garantía. Vamos en las últimas dos preguntas. ¿Tener cristianos en la política, un pastor en la presidencia, nos garantiza de un país libre de mal y corrupción? No. Siguiente pregunta. ¿Por quién debería votar un cristiano si la mayoría de los políticos son corruptos y amorales? Eso también es una cuenta pendiente que tiene ABN Radio y Nacidos con Propósito. Dios quiera que podamos continuar con este tipo de temas, tener a profesionales al lado para preguntar y estudiar junto con usted, amado amigo que nos escucha, y analizar. Nosotros vamos a hacer el trabajo de analizar los futuros candidatos. Y obviamente el cristiano debería votar, ¿verdad?, por alguien o por el mal menor. Alguien que puede ser un hombre de fe, un hombre que esté en su proyecto, de gobierno, ¿verdad?, en su plan de gobierno, mantener ciertos lineamientos éticos y principios morales, como la familia nuclear, como la Biblia en las escuelas, cómo considerar la no legalización del aborto, cómo proveer una seguridad. Ahora que en Lima y en muchos países de la región la violencia, la criminalidad, la criminalidad organizada, los delitos han aumentado. Entonces, aquel que nos diga vamos a tener un buen plan de trabajo, un buen plan de gobierno, pues obviamente usted tiene que decidir soberanamente, particularmente e independientemente a quién elegir. Vamos a por la última pregunta. ¿Por qué los pastores o partidos evangélicos que incursionan en la política fracasaron y ya no volvieron más? ¿Es verdad? ¿Por qué fracasaron? Porque según el doctor teólogo José Luis Pérez Guadalupe, quien ha escrito un libro también respecto al tema,
el voto cristiano evangélico no es preponderante, porque justamente el voto cristiano evangélico tiene esa libertad de conciencia en los miembros. Nosotros no votamos en masa, nosotros no votamos así en conjunción. No es que el pastor o el líder religioso nos digan debemos votar por esto. Al final, amado amigo, su deber cívico lo manifiesta usted en las elecciones cada cierto tiempo. No el pastor, no el líder religioso, ni mucho menos un líder político. Es por eso que por ejemplo, el partido político del pastor Humberto Lay, pastor y fundador de la iglesia Emmanuel, no existe, se ha refundado, como hemos visto en la nota. Nosotros no debemos nosotros pensar que en algún determinado momento la iglesia cristiana evangélica, los verdaderos creyentes en Cristo, tendrán de una u otra manera un partido político que represente totalmente, ni siquiera pues siendo constituido por cristianos verdaderos. La iglesia es peregrina, la iglesia postula por la democracia, no el totalitarismo. Nosotros no estamos a favor del totalitarismo, menos de la anarquía, menos del desorden, ¿verdad? No, menos de renunciar a las normas, las ordenanzas y las leyes. Por el contrario, yo creo que la mejor postura política es la democracia, es el pueblo. Así que Dios nos ha establecido en Romanos 13 someternos a todas las autoridades, porque las que están dispuestas por Dios. Hasta aquí el programa de hoy, martes. El Cristiano y el Gobierno. Esta ha sido ABN Radio en Nacidos con Propósito. Los esperamos el próximo martes. Que Dios le bendiga mucho. Hasta luego.